Muy buenos días a todos, estimados estudiantes centroamericanos y público en general. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer CAS Guatemala, celebran su segunda sesión del 2022, denominada Estado del Derecho Comunitario en el marco de Integración Económica Centroamericana, impartida por el doctor Enrique Ulate. Quisiera brindarle la palabra al doctor Stefan Jost. Él es nuestro nuevo representante director de la Fundación Konrad Adenauer en Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes les dará unas palabras de bienvenida, y posteriormente a la magistra Desiree García, directora del Centro de Estudios de SIECA, quienes estarán dándoles las palabras. Gracias. Muchas gracias, Annalisa, licenciada Desiree García, licenciada Irene Noemí Díaz y doctor Enrique Ulate. Estimados participantes, en nombre de la Fundación Konrad Adenauer, muy buenos días a todos ustedes. Permítanme decir pocas palabras en relación a la Fundación Konrad Adenauer. La Fundación Konrad Adenauer es una fundación política, una fundación alemana con orientación demócrata cristiana. En 1966, es decir, que de estos 60 años, la Fundación Konrad Adenauer, que lleva el nombre del primer jefe de gobierno en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, está trabajando tanto en Alemania como en el exterior. Actualmente estamos trabajando en unos 110 países del mundo con oficinas nacionales y programas regionales. Fortalecer la democracia, promover los derechos humanos, los principios del Estado de Derecho, como los principios de la economía social de mercado, son unos de los temas prioritarios en nuestra agenda. Y lógicamente, con la experiencia de la historia europea, el proceso largo y difícil de la integración europea, queremos contribuir en lo posible también en las políticas de la integración y de la integración económica de Centroamérica. En este contexto, no se trata de implementar el llamado modelo europeo. Cada integración tiene que analizar su contexto específico en cuanto a su historia, su cultura política, sus sistemas políticos y económicos. Pero sí se puede intercambiar ideas, experiencias buenas y también las no tan buenas para aprender el uno del otro, porque nadie tiene que inventar la rueda de nuevo. Nadie tiene que caer en los errores ya experimentados por otros. Para desarrollar este enfoque del intercambio, uno necesita socios, amigos en el camino. Y la Fundación Konrad Adenauer, por suerte, los tiene en la alianza con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. Por eso, muy agradecidos por una cooperación de larga trayectoria y buenas experiencias. Quisiera darles una calurosa bienvenida a nuestra segunda conferencia en este año con el experto Dr. Enrique Ulate, presidente del Tribunal Agrario, coordinador del doctorado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, doctor en Política y Derecho Agrario, con énfasis en Derecho Comunitario Europeo y Centroamericano, y coordinador del doctorado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Él fundó la maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos de la Universidad de Costa Rica. Le agradezco mucho, doctor, por aceptar nuestra invitación al evento y poder abordar el tema de Estado de Derecho Comunitario. Y como nuevo director de la Fundación Konrad Adenauer para Guatemala y Honduras, pero también como abogado y politólogo, estoy muy interesado de escuchar esta exposición. Por lo tanto, estoy muy agradecido con todos ustedes por participar en este evento y estoy seguro que esta mañana salgamos de esta sesión virtual con un mejor entendimiento del derecho comunitario en Centroamérica. Y para terminar, muchas gracias también a Annalisa Tabarino, coordinadora de programas en el equipo de la CAS, por la preparación de este evento. Otra vez, muchas gracias, nada más, y disfruten el evento. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a nuestros amigos de la Fundación Konrad Adenauer. Bien lo decía el doctor Stefan, sin duda alguna creo que es importante evitar cometer errores, aunque son inevitables, ¿verdad? La propia historia de la integración centroamericana nos ha dicho y nos sigue manifestando los diferentes esfuerzos que la misma región
sigue impulsando para fortalecer y seguir constituyendo y consolidando la integración económica centroamericana. Dentro de la misma Centroamérica tenemos dos procesos que llevan un nivel de avance diferente. Sin embargo, ambos están respaldados por los marcos institucionales jurídicos. Como centroamericanos no podemos olvidar nuestros orígenes y sobre todo no podemos olvidar, y siempre lo he mencionado, que como consumidores vemos productos, vemos servicios centroamericanos e internacionales, pero muchas veces olvidamos los instrumentos fundacionales e históricos que dan origen a Centroamérica. Tener este ADN centroamericano y sentirse orgulloso de ser centroamericano a pesar de haber nacido en cualquiera de los países centroamericanos, es importante recordar quiénes somos, nuestros orígenes históricos, sociales y culturales. Y es algo que admiramos mucho de Europa, porque a pesar de que ellos han tenido orígenes históricos diferentes, con culturas, idiomas, han logrado consolidar una región de paz, democracia y desarrollo. La misma SICA, y lo establece dentro de sus protocolos y el marco jurídico, que eso es lo que anhelamos como región, esa región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Desde la Secretaría nosotros apoyamos a los países y los ciudadanos a poder consolidar este pilar económico, el pilar económico que permite no solo la comunicación y la integración de las empresas, de las universidades y de los ciudadanos en esta Centroamérica. Tener al doctor Ulate en esta conferencia es sin duda un honor. Experto en temas agrarios y procesales en la región centroamericana. Y qué mejor escuchar de un centroamericano la experiencia de Centroamérica para centroamericanos. Tenemos más de 60 años de seguir consolidando el proceso. Sin embargo, a pesar de los desafíos, tenemos instrumentos comunes para la región. Tenemos un protocolo de Guatemala, un protocolo, un tratado de Tegucigalpa. Tenemos marcos institucionales como el RECAUCA o el mismo CAUCA, que es el código que nos unifica a nivel arancelario en Centroamérica. Más del 90% de nuestras mercancías gozan de libre circulación. 5 de los 6 países los ciudadanos pueden transitar libremente y creo que conocer experiencias que enriquezcan y que nos permitan crecer como región es más que valioso. Agradecemos a cada uno de los participantes que están en esta reunión. Les instamos a que puedan aprovechar el conocimiento del experto este día y sobre todo al intercambio de conocimiento. Desde la Secretaría, igual que con la CAS, seguiremos promoviendo este tipo de diálogos e incentivos académicos, porque en la medida en que fomentemos la crítica constructiva en la región, podemos crecer. Y vamos a seguir creciendo en la medida también que nos sigamos formando y aprendamos a escuchar y sobre todo a respetar las opiniones de todos en este foro. Muchísimas gracias, como siempre sumamente honrados. Seguimos a disposición desde Guatemala para todos los centroamericanos y para el mundo y muy buenos días. Gracias. Muchísimas gracias a nuestras autoridades por las palabras de bienvenida. Sin más que agregar, quisiera darle la palabra al doctor Enrique Ulate para su disertación. Hola, muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, un saludo y agradecimiento al doctor Jos Stefan de la Fundación Konrad Adenauer por Guatemala y Honduras, a la directora del Centro de Estudios de Integración Económica, Desiree García, y por supuesto a todo el equipo de trabajo, Annalisa, Irene, Andrea, Cecilia y Álvaro, que nos han permitido pues esta sesión de trabajo. Voy a permitirme compartir la pantalla para ver si se puede observar bien la presentación. Muy bien, como no sé si ya se puede observar la presentación. Ya se observa bien. Muchas Muy gracias. bien, como lo mencionaron las personas que me han presentado muy amablemente, esta segunda charla de las preparadas por la CIECA y la Fundación Konrad Adenauer está orientada sobre todo a explicar cuál es el estado actual del derecho comunitario en el marco del proceso de integración económica centroamericana.
En esta conferencia, que se tratará de ajustar a unos 30 minutos, vamos a abordar 3 temas fundamentales. Uno son algunas particularidades generales del derecho comunitario, tales como la definición. Vamos a tratar de dar una definición de derecho comunitario lo más clara y comprensible posible para todos los participantes. ¿Cuál es el sistema de fuentes de esta disciplina en Centroamérica y qué posición tiene a nivel de ordenamiento jurídico, a nivel de disposiciones legales con respecto al derecho interno y con respecto a los derechos nacionales y regionales? En segundo término, vamos a abordar el proceso de adopción de decisiones en el sistema de la integración centroamericana, evaluando las características de las normas, cuáles son los órganos que tienen capacidad de decisión normativa y sobre todo ejecutiva, y cuál es la experiencia a nivel de derecho comparado. En la última parte vamos a poner especial énfasis en las decisiones de la Secretaría General de Integración Económica Centroamericana y de los consejos de ministros de integración económica, los distintos consejos que toman decisiones con base a las políticas que diseñan nuestros tratados regionales, y de esa forma pues ver algunos ejemplos de actos normativos llamados comunitarios y cuáles son esos principios de aplicación de esos actos normativos o de control de legalidad que tienen el derecho comunitario en Centroamérica. Pues bien, podrían darse muchas definiciones del derecho comunitario. Antes de abordar esta definición, quisiera hacer en paralelo una contraposición entre el ordenamiento jurídico de nuestro derecho interno, de cada uno de nuestros estados, que como recordarán, está basado en una jerarquía de normas, comenzando con las normas constitucionales, siguiendo con los tratados internacionales y luego con las leyes y decretos emanados por el Ejecutivo, las leyes por el Poder Legislativo y los decretos emanados por el Poder Ejecutivo. Esto es importante tomarlo en consideración porque a nivel nacional, cuando hablamos de decretos o reglamentos ejecutivos, estamos hablando de una norma inferior a la ley general de nuestros estados. Les pido por favor que tengan claro eso, porque en la definición de las fuentes del derecho comunitario, y sobre todo de las fuentes que vamos a ver como derecho derivado, también se va a hablar de reglamentos, pero esos reglamentos tienen un perfil más amplio en el derecho comunitario como una ley general. Ahorita lo voy a explicar. Pues bien, el derecho comunitario, como también lo apreciaba el doctor Estefan y la doctora Desiree García, es parte de un fruto de un proceso de evolución en los temas de integración regional que obedecen a diferentes circunstancias históricas, políticas, sociales y hasta ideológicas. Podríamos decir que el derecho comunitario es fruto de la aprobación de un tratado internacional, pero este tratado internacional no es cualquier tratado. Es un tratado que origina una comunidad de estados, es decir, crea una comunidad de estados como comunidad económica y política y crea un sistema institucional. Este tratado, que ahorita vamos a ver cuál es nuestro tratado, por así decirlo, constitutivo de la comunidad económica y política centroamericana, puede considerarse como parte del derecho comunitario institucional. A esto se le viene a sumar las políticas comunes. Es decir, estamos en presencia de un conjunto de normas jurídicas que regulan una comunidad de estados
a las cuales se les otorgan o se crean órganos e instituciones con competencias normativas, ejecutivas y jurisdiccionales. Y esas competencias normativas, ejecutivas y jurisdiccionales van a estar orientadas al cumplimiento y aplicación de las políticas comunes y materiales que se contemplan también en esos tratados que dan origen a este proceso de integración regional. A esas normas materiales que tienen los tratados en cuanto a políticas comunes, llámese política de unión aduanera, llámese política agropecuaria, llámese política de transportes, etcétera, se le llama derecho comunitario material. Y es parte, en consecuencia de esa definición amplia que queremos del ordenamiento jurídico y del derecho comunitario. Ahora, a través de la adopción de actos normativos, a través de todos estos instrumentos se generan derechos y obligaciones, tanto para los estados de la comunidad como para los órganos e instituciones creados desde el punto de vista del derecho institucional, como especialmente para las personas, para los ciudadanos que forman parte de esa comunidad de estados. Como pueblos de la región centroamericana, son sujetos de derechos y obligaciones y por lo tanto son portadores de esos derechos que se conciben en los tratados originarios y los complementarios. Esto significa que al estar frente a una comunidad de estados como comunidad de derechos, como comunidad de obligaciones, tenemos que también tener un derecho comunitario procesal o jurisdiccional. Esta es, digamos, como la tercera fase que completa el derecho, la definición del derecho comunitario, porque tenemos que tener órganos jurisdiccionales a nivel regional y a nivel nacional que garanticen la aplicación de esas normas contenidas en los tratados. Ahora, ¿qué justifica la creación de estas comunidades de estados y el otorgamiento de unos poderes que se podrían llamar supranacionales? No se podría lograr un proceso de integración regional lo más acabado posible si no existen fuentes constitucionales, es decir, si las constituciones políticas de cada uno de los países centroamericanos no contienen una norma que autoricen a la Asamblea Legislativa a aprobar tratados, a ratificar tratados internacionales donde se transfieran competencias materiales necesarias para avanzar en un proceso de integración regional. Es decir, tiene que haber un principio de atribución de competencias, algunas cláusulas constitucionales que autoricen al poder legislativo de cada país para comprometerse desde el punto de vista de la soberanía, del ejercicio de la soberanía, a un ejercicio compartido de soberanía a través de estos órganos regionales dotados de competencias comunitarias. ¿Para qué? Para poder alcanzar objetivos y propósitos comunes al proceso de integración regional. Y cada una de nuestras constituciones nacionales tienen esas cláusulas de atribución o esas normas donde se puede atribuir o transferir competencias a los órganos regionales a través de un tratado primario. Y otra explicación importante derivado de esta definición es que así como existe a nivel interno, de derecho interno de cada país, un principio de supremacía constitucional, que es que cuando chocan las normas nacionales, digamos, un reglamento contra una ley o una ley contra normas constitucionales, rige en primer lugar los principios y valores contenidos en las constituciones políticas. Ahora, en el derecho comunitario hablamos de primacía de los tratados. Y en ese sentido hay dos normas fundamentales que hay que leer, que son el artículo 35 del protocolo de Tegucigalpa y el artículo 62.1 del protocolo
de Guatemala. En ambos casos, esas disposiciones hablan de que esos tratados prevalecen sobre cualquier otro tratado del sistema de la integración centroamericana y por lo tanto priman sobre cualquier otro tratado regional que haya sido aprobado anterior o posteriormente, pero al igual priman sobre un comportamiento de derecho interno de los órganos de los estados nacionales que pueda ir en contra de la aplicación de lo previsto en estos tratados originarios del derecho comunitario centroamericano. Otro aspecto es que, como principio, las normas derivadas del derecho regional, es decir, del ejercicio de las competencias, sobre todo de los consejos de ministros, tienen un efecto directo y una aplicación inmediata. ¿Qué significa esto? Bueno, que como ya hubo un tratado internacional que autorizó la segregación de competencias a los órganos regionales, como a los consejos de ministros, a la reunión de presidentes o al Comité Ejecutivo de Integración Económica, no es necesario que los actos normativos que aprueben los consejos de ministros o el Comité Ejecutivo pasen a aprobación de las asambleas legislativas de cada país. Al contrario, estas disposiciones regionales tienen un efecto directo y una aplicación inmediata una vez que han sido aprobados y publicados en la Gaceta Oficial del SIC. Y otro principio fundamental que hay que tomar en consideración es el principio de la responsabilidad tanto de los estados como de los órganos regionales en cuanto a la búsqueda del cumplimiento de las normas de los tratados y de los actos derivados de esos tratados. Hay otro principio que se hace referencia sobre todo en el derecho de la Unión Europea, que es aquel principio de subsidiariedad, que está relacionado básicamente con aquellas normas generales europeas denominadas directivas y que en Centroamérica podrían denominarse recomendaciones que establecen principios y objetivos generales a alcanzar en determinado plazo. Y si un estado X no lo puede alcanzar, pues subsidiariamente interviene la comunidad para tratar de avanzar en el logro de esos objetivos, de esos principios comunes al proceso de integración regional. De lo dicho, podríamos detallar que, o clasificar un sistema de fuentes del derecho comunitario. Este sistema de fuentes lo explicamos en el Manual de Derecho Comunitario Centroamericano que publicó el SICA y bueno, hay versiones electrónicas que publicamos el doctor César Salazar, actual presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, y mi persona, con esta clasificación de fuentes, pero también la podemos encontrar, esta clasificación, una aproximación en un documento que se llama Repertorio Jurídico de los Instrumentos de Integración Económica, que fue publicado por la CIECA. Entonces, en conjunto, podríamos decir o hablar de que las fuentes del derecho comunitario originarias son aquellos tratados que se consideran la creación de esta comunidad de estados, que dieron origen a esta comunidad. Como recordarán, el proceso de integración centroamericana inició también en los años 60 con la Carta de la OECA de 1951 y reformada en 1962, y el protocolo de Tegucigalpa a esa carta de 1991, que fue una modificación integral, hace trasladar una organización de cooperación regional a nivel centroamericano a un sistema de integración regional. Es decir, hay un proceso de integración más profunda en cuanto a la comunidad económica y política que establece el protocolo de Tegucigalpa. Y podríamos decir también que uno de los tratados originarios lo fue el Tratado General de Integración Económica de 1960, porque este tratado nació, digamos, de este tratado nace el germen del derecho comunitario en el sentido de que con ese tratado
se crea el primer comité ejecutivo de integración económica y que adoptaba decisiones vinculantes para los estados regionales de la región centroamericana. Este tratado, a este tratado se le suma el protocolo de Guatemala de 1993, que es un instrumento complementario del derecho comunitario centroamericano. Entonces tenemos el tratado original constitutivo del sistema institucional de la integración, es el protocolo de Tegucigalpa. Tiene la mayor jerarquía entre los tratados regionales. Por eso le llamamos tratado constitucional. El protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica es un tratado complementario al protocolo de Tegucigalpa. Sigue la línea de creación institucional del protocolo de Tegucigalpa en cuanto a los órganos, especialmente regula y desarrolla las competencias materiales de los consejos de ministros. Por ello, hay que obviar que efectivamente el protocolo de Guatemala establece capítulos sobre el perfeccionamiento de las diferentes políticas orientadas a la integración económica, algunas ya mencionadas como la unión aduanera, la creación de un arancel externo común, la integración profunda en cuanto a buscar un mercado a nivel centroamericano en donde haya un tránsito no solo de mercaderías, sino también de personas, un intercambio laboral en cuanto a los recursos que tenemos los países a nivel regional y por supuesto un perfeccionamiento de la zona de libre comercio como condición necesaria para alcanzar ese mercado común. Y hay otros tratados también complementarios al protocolo de Tegucigalpa, como pueden ser el Tratado de Integración Social, que establece una serie de principios y normas referidas a la necesidad de que los consejos de ministros de integración social, como los consejos de ministros de salud, los consejos de ministros de trabajo, de educación, adopten decisiones también en aras de ir alcanzando y cumpliendo otros convenios regionales. También podemos mencionar el convenio de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible y otros instrumentos complementarios en lo económico como el código, el convenio del régimen arancelario y aduanero centroamericano del 86, que también es un complemento al Tratado de Integración Económica y al Protocolo de Guatemala. Luego tenemos una tercera fuente que es el derecho derivado, es decir, son aquellos actos normativos o disposiciones como reglamentos, resoluciones, acuerdos o recomendaciones emanadas de los consejos de ministros, resoluciones y recomendaciones emanadas del comité ejecutivo o declaraciones y mandatos derivadas de las reuniones de presidentes que también generan fuente de derecho, pero ya derivado porque se derivan del ejercicio de esas competencias que les atribuyen los tratados a estos tres órganos fundamentales del proceso de integración y en particular del proceso de integración económica. Y obviamente no se pueden dejar de lado otras fuentes internacionales como pueden ser los acuerdos internacionales que firme la Secretaría General del SICA o la Secretaría General de Integración Económica con otros órganos internacionales, la jurisprudencia de la Corte Centroamericana de Justicia o los laudos del mecanismo de solución de controversias de la CIECA. ¿Por qué? Porque esos son fuentes del derecho comunitario, son fuentes de interpretación y aplicación de las normas del derecho regional centroamericano y por supuesto las interpretaciones que es un acervo comunitario, todas las interpretaciones que ha hecho la Secretaría de Integración Económica de conformidad con el artículo 44 del Protocolo de Guatemala. Y a eso se suman, lógicamente, los principios y la doctrina que se desarrolla a nivel regional y el derecho interno de cada país como aplicador del derecho comunitario centroamericano. Ahora bien, repasemos entonces las características fundamentales
de estas fuentes del derecho comunitario centroamericano. En ese sentido, reafirmar que el derecho comunitario como disciplina del derecho, como disciplina distinta del derecho internacional público y distinta del derecho interno de cada país, es autónomo. Y desde esa autonomía es que se funda el principio de legalidad comunitaria, es decir, la obligación de los estados, de los órganos e instituciones regionales y de los ciudadanos centroamericanos a cumplir los derechos y obligaciones que contemplan los tratados originarios, complementarios y el derecho derivado del proceso de integración regional. El efecto directo frente al Estado y frente a las personas que alcanzan las normas derivadas en el ejercicio de esas competencias, sobre todo por el Consejo de Ministros, en cuanto al dictado de resoluciones y reglamentos que no tienen que pasar por el tamiz de las asambleas legislativas de cada país, sino que una vez publicados tienen efecto directo y son obligatorios para cada estado y para cada órgano e institución, así como para las personas que formamos parte de esta comunidad. La aplicación inmediata significa que surten efectos plenos, es decir, se extienden en toda la región, en todos y cada uno de los países, para garantizar su aplicación uniforme en el tiempo y por lo tanto sus efectos positivos dentro de los estados parte del sistema de integración regional. La primacía, que es algo fundamental, ya lo expliqué, pero hay que volverlo a reiterar. Los reglamentos comunitarios centroamericanos son distintos de los reglamentos de derecho interno. Por lo tanto, prevalecen sobre cualquier norma interna de cada país, incluyendo sobre cualquier ley que los contradiga, cualquier ley nacional que los contradiga, porque como antes explicaba, tienen una jerarquía superior de acuerdo a las fuentes del derecho comunitario. Pueden ser invocada esa primacía del derecho comunitario por los ciudadanos en casos concretos, cuando vean lesionados sus derechos. Por ejemplo, si una dirección de aduanas dicta una directriz con respecto a un arancel, y eso afecta a un empresario, a un ciudadano centroamericano, pueden los ciudadanos nacionales invocar como parte del derecho interno esa norma comunitaria y por lo tanto pedir que se declare inaplicable la norma interna contraria a la norma comunitaria. Al igual, por ejemplo, que el Convenio Centroamericano de Unificación de la Enseñanza Básica, si hay una disposición de los ministerios de educación de cada país a reducir los días lectivos que establece el Convenio Centroamericano, lógicamente eso iría en contra de la primacía del Convenio Centroamericano. Y finalmente, el principio de publicidad como deber de garantizar esa publicidad a través de la Gaceta Oficial del Sistema de la Integración Centroamericana. Bueno, la tercera parte de estas fuentes es el derecho derivado del ejercicio de las competencias de los diferentes órganos. Este derecho derivado, digamos, si ustedes quisieran profundizar sobre cuáles son los tipos de actos normativos, de decisiones que adopta el sistema de integración centroamericana y el sistema de integración económica, tienen que analizar el reglamento de adopción de decisiones aprobado por el Comité Ejecutivo el 24 de junio del 2013. Este reglamento se basa en los artículos 12, 21 y 24 del Protocolo de Tegucigalpa, que le otorga la competencia al Comité Ejecutivo de aprobar los reglamentos internos que sirven de base a la adopción y ejecución de las políticas regionales. Y desde ese reglamento se desprende que las reuniones de presidentes adoptan declaraciones y mandatos, que son obviamente declaraciones y mandatos generales orientados a avanzar en el proceso de integración económica, social, política, ambiental de la integración regional,
al Consejo de Ministros, como el Consejo de Ministros de Integración Económica, COMIECO, o el Consejo Agropecuario Centroamericano, pueden adoptar resoluciones, reglamentos, acuerdos y recomendaciones. Las recomendaciones son recomendaciones de carácter general que establecen objetivos y principios para alcanzar el cumplimiento o para adoptar más bien resoluciones, reglamentos y acuerdos. El Consejo de Ministros responsables de la integración económica y del desarrollo regional es un consejo creado particularmente por el protocolo de Tegucigalpa en los artículos 18 y 20, y lo que hace es revisar y ejecutar los mandatos que se derivan de la reunión de presidentes en materia de integración regional y desarrollo económico regional. Y el tercer órgano al cual se le dotan, digamos, esas competencias, que ya lo mencionamos, es el Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo es algo así como el Poder Ejecutivo, como la Comisión Europea, ¿verdad? El Comité Ejecutivo debería estar integrado por comisarios independientes, digamos, nombrados por cada país del sistema de integración centroamericana, y estos comisarios son los que adoptan este tipo de resoluciones y recomendaciones. Los miembros del Comité Ejecutivo generalmente son integrados por las cancillerías, ¿verdad? A través del vicecanciller o vicecanciller para la adopción de decisiones, y por supuesto esas decisiones también tienen o alcanzan una vinculación en cuanto a la región centroamericana y en cuanto a los países miembros. Bueno, esta es una explicación un poco desmenuzada de lo que dice el artículo 55 del Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica, en el sentido de que las funciones del Consejo de Ministros de Integración Económica y el ejercicio de sus funciones se va a dar a través del reglamento de funcionamiento del Consejo de Ministros. Obviamente este consejo tiene como base, como pivote, la Secretaría General del Sistema de la Integración Económica Centroamericana y la Dirección Jurídica también de la Secretaría General y el Comité Ejecutivo de Integración Económica. Entonces, los actos normativos comunitarios que puede adoptar COMIECO, reitero, son resoluciones que son obligatorias para los estados y para las instituciones, reglamentos que son disposiciones de carácter general que son obligatorias en todas sus partes y tienen aplicación directa en cada uno de los países. Ojo aquí a esta acotación que es muy importante. Para la adopción de los reglamentos por parte de cualquier consejo de ministros, dependiendo de la materia en la cual estén integrados, se requiere, de conformidad con el artículo 49 del Protocolo de Guatemala, una consulta previa al Comité Consultivo de la Sociedad Civil, al Comité Consultivo de la Integración Económica Centroamericana. Este aspecto es muy importante y he visto que en los últimos reglamentos que han adoptado expresamente se establece que fue consultado el Comité Consultivo de Integración Económica porque es un requisito de procedimiento en cuanto a la validez de esos actos normativos. Los acuerdos son actos normativos específicos y vinculantes para los órganos o para las personas a las cuales estén destinados esos acuerdos, y las recomendaciones son de carácter general en cuanto al cumplimiento de objetivos y principios y sirven para adoptar el otro tipo de actos normativos. Ahora bien, uno se preguntará, bueno, si el Consejo de Ministros excede en el ejercicio de sus competencias, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Desde el punto de vista del derecho privado, de las empresas, de los ciudadanos. Bueno, hay un recurso llamado recurso de reposición, que está contemplado en el artículo 55.8 del Protocolo de Guatemala. Ese es el primer recurso que se debe ejercer si hay una violación al principio de legalidad comunitaria.
Es decir, si el órgano se excedió en sus competencias, se puede solicitar el recurso de reposición ante el mismo órgano que adoptó esa decisión normativa, y esto lo han dicho reiteradamente los tribunales constitucionales. Y en segunda instancia, pues tendrían que acudir a la Corte Centroamericana de Justicia. Bueno, ya para ir cerrando, porque veo que se me está extendiendo un poquito el tiempo, esto es un ejemplo de adopción de actos normativos por parte del Consejo de Ministros de Integración Económica. Este es el reglamento de funcionamiento de ese Consejo de Ministros, que fue aprobado también por el Comité Ejecutivo. Y una de las últimas resoluciones, para que ustedes vean, digamos, la practicidad, esto lo pueden consultar en la página de la CIECA en actos normativos. Es una resolución, la 458 del 2021, que tiene que ver con derechos aduaneros de importación de tilapias con respecto a El Salvador. El Consejo, el convenio del régimen arancelario aduanero centroamericano, de acuerdo a una enmienda de 1992 al protocolo de Guatemala, se trasladan las competencias del Consejo del régimen arancelario al Consejo de Ministros de Integración Económica. Y en ese ejercicio, el Consejo de Ministros de Integración Económica, en estas resoluciones que cito aquí, las 56 y 57, adoptan resoluciones sobre el proceso de unión aduanera profunda, sobre temas de medidas sanitarias y fitosanitarias, sobre certificados fitosanitarios de exportación, entre otros muchos aspectos que pueden adoptar resoluciones. Y aquí hay una particularidad, que es que desde el punto de vista de la Unión Aduanera hay un proceso de integración profunda que los europeos llaman, bueno, unión aduanera o la consolidación de un mercado común a dos velocidades. Esto significa que dos o más países pueden avanzar más dentro del proceso de integración económica, como está ocurriendo ahorita entre Guatemala y Honduras, y entre Guatemala, Honduras y El Salvador, porque en ese caso el COMIECO adopta un protocolo habilitante para que esos países puedan avanzar dentro de este proceso de integración profunda hacia la consolidación efectiva de la unión aduanera. Bueno, ahí hay otros ejemplos de actos normativos derivados del ejercicio de competencias. El CAC es el Consejo Agropecuario Centroamericano, es decir, los ministros de Agricultura que adoptan reglamentos como estos del 2018 en cuanto a agricultura, desarrollo rural territorial, agricultura familiar, agricultura de cambio climático, entre otros aspectos. El Consejo de Ministros de Pesca, que tiene varios reglamentos en materia de regulaciones de la pesquería de langosta o de la pesca ilegal. El Consejo de Ministros de Transportes centroamericano, este es uno de los últimos reglamentos, la resolución 8 del 2021 sobre el manual hidrológico e hidráulico en cuanto a la regulación en carreteras. Y el Consejo de Ministros de Energía, que también ha adoptado reglamentos técnicos en cuanto a temas de eficiencia energética. Aquí en Comitran hay que recordar también que hay reglamentos técnicos muy importantes que sirven para la aviación centroamericana, como parte del Consejo Centroamericano de Navegación Aeronáutica. Comitran, digamos, aprueba los reglamentos comunitarios, y eso sirve también para mejorar la seguridad y el transporte aéreo de la región. La jurisprudencia, esto quería traer solo dos ejemplos, ya con esta es la última filmina, cómo se integra el derecho comunitario a través de las resoluciones de la Corte Centroamericana de Justicia o los laudos arbitrales del órgano de solución de controversias del sistema de integración económica centroamericana. Y esta es una de las últimas consultas que se presentó a la Corte Centroamericana de Justicia. La sentencia es muy reciente, el 28 de junio del 2021, en donde aborda justamente el proceso de la Unión Económica y reitera que la Unión Aduanera es un compromiso de todos los países miembros del sistema de integración centroamericana,
y que forman parte de la SIECA. Lógicamente, la Corte excluye la existencia de varias uniones aduaneras o económicas, prácticamente estableciendo que 2 o más países pueden avanzar más, pero en el marco de la regionalidad, en el marco del protocolo de Guatemala, manteniendo como un común denominador buscar, consolidar a futuro un mercado interior. Y este laudo arbitral del mecanismo de solución de controversias de la SIECA, que también es muy reciente, es del 31 de enero del 2021, sobre una restricción de Panamá a la importación de tomate fresco de Costa Rica. Aquí se le dio parcialmente la razón a Costa Rica en el sentido de que las medidas sanitarias y fitosanitarias eran, digamos, algo así como anticipadas, y bueno, se le ordenó a Panamá ponerse en orden dentro de 6 meses. Y a esto, lógicamente, habrá que sumar el derecho interno de cada país. Hay que decir, no lo había indicado, que cada juez nacional, dependiendo de la materia, también es un juez regional, es un juez comunitario, aplica el derecho comunitario en el derecho interno. Y bueno, con esto concluyo mi presentación, y esta es una síntesis sobre todo de las fuentes del derecho comunitario actual en el proceso de integración económica centroamericana. Tratados originarios y complementarios, decisiones de los órganos creados por el protocolo de Tegucigalpa y el protocolo de Guatemala como derecho derivado, sentencias, resoluciones y opiniones consultivas de la Corte Centroamericana de Justicia, laudos del mecanismo de solución de controversias comerciales, jurisprudencia de los tribunales nacionales y, por supuesto, los principios generales y la doctrina comunitaria. Muchas gracias y me disculpan por el tiempo, pero en realidad creo que ameritaba. Muchísimas gracias, doctor Ulate, por su excelente intervención. Sin más que agregar, le doy la palabra a mi colega de SIECA, Irene, que estará haciendo unas dinámicas con los participantes. Muchísimas gracias, Annalisa. Muchísimas gracias, doctor Ulate, por esta reveladora presentación. Un panorama bastante claro, y bien queremos ver cómo lo ha recibido nuestra audiencia. Tenemos 133 participantes, a quienes les agradecemos su participación en esta actividad, y queremos conocer su opinión un poco sobre la temática. Para ello nos vamos a apoyar de 3 preguntas de sondeo, así que le pediré a nuestro colega Alba proyectar la primera pregunta, por favor. Ustedes lo van a poder hacer desde su computador, esta participación. La primera pregunta que tenemos para ustedes: ¿cuál es la importancia del derecho comunitario para Centroamérica? Opción 1, la institucionalización del SICA. Opción 2, la creación homologada para la región. Opción 3, la mejora de los estándares normativos en la región. Y la opción 4, que disminuye la discrecionalidad en la aplicación de la norma, la comunitaria. Les damos unos segundos para que ustedes puedan responder. Creo que les ha aparecido en la pantalla. Vemos que una persona ya ha respondido. Así que les invitamos siempre a participar. Les damos unos segundos para que ustedes puedan ahí tener un poquito de tiempo para reflexionar esta pregunta. Gracias a quienes ya participaron. Y vamos a dar unos segundos más. Les agradecemos y les invitamos a participar, y le pediré a mi colega que indique si podemos ver ya los resultados que hemos tenido de esta primera pregunta. Acá aparecen las primeras votaciones. Para esta primera pregunta, les agradecemos su participación. La votación ha sido la creación de normativa homologada para la región con un 47%.
con una tercera votación, la mejora de los estándares normativos en la región, con un 42%. En tercer lugar está que disminuye la discrecionalidad en la aplicación de la norma. Y como cuarto punto, la institucionalización del SICA. Muchas gracias a quienes han participado. Vamos con la segunda pregunta, por favor. Muchas gracias, Álvaro. Aquí tenemos la segunda pregunta de votación. ¿Qué se necesita para la aplicación del derecho comunitario de manera más contundente? La primera opción, fortalecimiento de la Corte Centroamericana de Justicia. La segunda opción, socialización y formación en materia de derecho comunitario centroamericano. La tercera opción, fortalecimiento de las instituciones. Y la cuarta opción, ampliar la acción a otros sectores de la sociedad en la acción comunitaria. Nuevamente les invitamos a plantear su opción, la que mejor les parezca. Agradecemos a las 135 personas que han estado conectadas en esta sesión. Así que les damos unos segundos más para votar, por favor, y les agradecemos siempre. Su participación es sumamente valiosa en este espacio. Bueno, damos unos segundos más para quienes no se han decidido, están reflexionando la respuesta. Y con esto finalizamos. Álvaro, por favor, si podemos ver la opción un poco de los porcentajes de votación. Acá tenemos las preferencias de opción de nuestra audiencia y muchas gracias nuevamente por su participación. Como primera opción a la pregunta planteada está la socialización y formación en materia de derecho comunitario. Muchas gracias, creo que vamos entonces en buen camino con este tipo de actividades. La segunda opción más votada ha sido el fortalecimiento de la Corte Centroamericana de Justicia. La tercera opción es ampliar la participación a otros sectores de la sociedad en la actividad asociada al sistema comunitario. Y como cuarta opción, el fortalecimiento de las instituciones del SICA, pero bastante cerca en votación las últimas tres opciones. Muchísimas gracias, Álvaro. Vamos a dar paso a la siguiente. Y tenemos esta pregunta 3. ¿Qué requisitos son básicos para la aplicación del derecho comunitario? Como primera opción tenemos la prevalencia o primacía de la norma comunitaria y sus efectos directos. Los principios democráticos como segunda opción. Como tercera opción, el reconocimiento de la institucionalidad regional. Y como cuarta opción, hacer vinculante la acción comunitaria. Nuevamente les invitamos a participar. Para nosotros es sumamente importante su retroalimentación, un poco cómo están percibiendo la aplicación del derecho comunitario en la región. Les agradecemos siempre su votación. Les damos unos segundos adicionales por si están reflexionando en la participación. Y vamos a ver, vamos a esperar un poquito más por si alguno todavía lo está meditando. Y damos paso a los resultados de esta pregunta 3. Por favor, Álvaro. Muchas gracias. Ante la pregunta 3, aquí tenemos las opciones y los resultados de este sondeo. La primera es la prevalencia o primacía de la norma comunitaria y sus efectos, con 64%. La segunda opción, el reconocimiento de la institucionalidad regional, con un 37%. Con un 32% tenemos hacer vinculante la acción comunitaria, la tercera opción más votada. Y como último tenemos los principios democráticos con un 24%, también una votación y en las últimas tres opciones más cerradas. Así que con esto creo que finalizamos este espacio y agradecemos aquí a nuestros colegas técnicos que han estado participando para dar estas reflexiones, un poco las conclusiones de esta sesión y su reacción
Ante estos resultados, cedo nuevamente el micrófono a nuestro experto del día de hoy, Enrique Olate. Bienvenido, doctor, nuevamente. Muchísimas gracias por el ejercicio de estas preguntas que sin duda alguna pues llaman un poquito la atención. Y les soy muy franco, si yo estuviera también un proceso de formación y de capacitación sobre temas, digamos, básicos de la disciplina del derecho comunitario, seguramente me habría acercado mucho a las respuestas de la mayoría. Sin embargo, voy a tratar de puntualizar algunos aspectos, algunos elementos de la conferencia en cuanto al primer punto, ¿cuál es la importancia del derecho comunitario para Centroamérica? Recuerden que el tratado constitutivo establece una comunidad de estados, ¿verdad? Dice Centroamérica es una comunidad económica política que aspira a la integración regional. Como comunidad de estados es una comunidad de derecho y por lo tanto regida por un principio fundamental que es el principio de legalidad comunitaria. Es decir, tanto los estados como los órganos e instituciones del sistema de integración centroamericana y particularmente el sistema de integración económica centroamericana, al igual que los ciudadanos nacionales, generan, digamos, son portadores de derechos y obligaciones del derecho comunitario. Y por lo tanto también están sometidos a ese principio de legalidad comunitaria. Si un Estado incumple digamos, recordemos que los tratados se suscriben de buena fe, hay principios básicos de derecho internacional y bueno, un Estado no puede incumplir deliberadamente un tratado regional y está sujeto a ese principio de legalidad comunitaria. Un órgano institucional como el Consejo de Ministros de Integración Económica tiene sus competencias limitadas y no puede excederlas, está sujeto a ese principio de legalidad comunitaria. Ahora bien, yo comprendo que la mayoría se orientó por la creación de homologación de la normativa o de la mejora de los estándares normativos de la región. Bueno, obviamente esa es una de las finalidades también del derecho comunitario, pero el más importante es reforzar que es un Estado regional de derecho y que se rige por la legalidad comunitaria. El tema de la homologación y los estándares se da a través de las competencias derivadas para ciertos órganos, especialmente en este caso el Consejo de Ministros de Integración Económica o el Comité Ejecutivo, que pueden establecer procesos de estandarización, de armonización, de normalización de normas técnicas regionales con la finalidad de avanzar más en el proceso de integración centroamericano. Luego, el segundo punto que se necesita para la aplicación del derecho comunitario de manera más contundente. Vea que hablamos de la aplicación del derecho comunitario, ¿verdad? ¿Quién es el garante de la aplicación del derecho comunitario a nivel regional? Del control de esa aplicación del derecho comunitario a nivel regional. Bueno, es la Corte Centroamericana de Justicia. El problema actual que tenemos es que la Corte está integrada únicamente por 3 países. Guatemala suscribió el estatuto, lo ratificó, pero no ha designado magistrados. Ahí hay un problema desde el punto de vista institucional en cuanto al órgano jurisdiccional, que es el que se encarga de la interpretación y aplicación uniforme del derecho comunitario por parte de los Estados miembros, por parte de los órganos institucionales regionales y a ese órgano, a la Corte Centroamericana de Justicia, tienen acceso directo los ciudadanos de cada país de la región centroamericana. Entonces, yo comprendo que estamos en un proceso de formación y de capacitación por parte del Centro de Integración Económica, que es sumamente importante. Y bueno, como les decía antes, yo cuando comencé a escribir de derecho comunitario, a estudiar las políticas comunes de la Unión Europea, me hubiera decantado
fácilmente por esa. Es decir, la formación en materia de derecho comunitario y la socialización es fundamental. Por eso yo no fallo cuando me invitan a estas reflexiones, porque es muy importante seguir motivando a la gente que reflexione, estudie y se forme en temas de derecho comunitario. Y la última pregunta relacionada con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos básicos para la aplicación del derecho comunitario? Bueno, ya que hablamos igualmente de la aplicación del derecho comunitario. Tal vez en la pregunta anterior sería también importante, hubiera sido importante agregar en el punto A, el fortalecimiento de la Corte Centroamericana de Justicia y de las Cortes Nacionales, porque si todo juez nacional es juez comunitario y no conoce el derecho comunitario centroamericano, la normativa, estas fuentes del derecho regional, obviamente puede fallar en la aplicación efectiva del derecho comunitario de manera más contundente. Y en esta tercera pregunta estaba como un poquito soplada, como decimos nosotros, ¿verdad? Sugerida en cuanto a la prevalencia de la norma comunitaria y sus efectos directos, ¿verdad? Y eso tiene que ver, lógicamente, con la aplicación uniforme, ¿verdad? Y obligatoria que tienen los estados de cumplir con los reglamentos, las resoluciones, los acuerdos y las recomendaciones que deriven tanto del Consejo de Ministros como del Comité Ejecutivo, tanto de las reuniones presidenciales como incluso las sentencias de la Corte Centroamericana de Justicia o los laudos arbitrales del sistema de solución de controversias de la SIECA. De manera tal que sí, efectivamente, en esta la mayoría se inclinó por la opción A, que era la correcta, en cuanto a la primacía de las normas comunitarias y sus efectos directos, sin necesidad de tener que pasar nuevamente por las asambleas legislativas de cada país. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a entonces dar espacio para las preguntas que nos han llegado vía chat y vía correo electrónico por nuestros participantes. La primera de ellas, si gusta, se la voy a plantear en bloques de 2 preguntas. La primera de ellas nos la realiza José Yela. ¿Podríamos vincular el derecho comunitario con el derecho consuetudinario? ¿Uno incluye al otro? Nos consulta José. Y Milton Robles nos consulta, me gustaría saber si, como lo ha explicado el expositor, si el derecho comunitario está por encima de cualquier marco jurídico de los países de la integración y si es norma general para todas las temáticas. Muchas gracias. Esas serían las 2 primeras preguntas que tenemos para usted, doctor. Sí, muchas gracias por las preguntas, muy interesantes las 2. Efectivamente hay que distinguir entre el derecho comunitario derivado de los usos, costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas, el derecho comunitario regional, que se forma en un proceso de integración regional. Son 2 cuestiones totalmente diferentes. No podemos confundirlas las unas con las otras. En consecuencia, la respuesta es que el derecho comunitario centroamericano, el derecho de integración, no incluye al derecho consuetudinario. O sea, el derecho consuetudinario forma parte del llamado pluralismo jurídico, al igual que el derecho comunitario regional centroamericano forma parte de ese pluralismo jurídico. En cuanto a si está por encima del derecho regional centroamericano de los derechos internos, bueno, tal como lo mencioné antes, efectivamente se aplica el principio de primacía del derecho comunitario sobre el derecho interno. Ese principio fue desarrollado por la Corte de las Comunidades Europeas desde los años 60 en Europa, y en Centroamérica
ha sido reconocido por la Corte Centroamericana de Justicia, pero también por todos los tribunales constitucionales de cada país centroamericano. Es decir, el derecho comunitario prevalece y prima sobre el derecho interno de cada país si éste lo contradice. Ahora bien, hay que considerar que las disposiciones constitucionales de cada país tienen que tener esas normas que le permitan a cada estado segregar parcelas de sus competencias internas a los órganos regionales comunitarios. Si no están segregadas esas competencias, si no existe la posibilidad constitucional de transferir competencias normativas, ejecutivas o jurisdiccionales a órganos regionales, ahí sí se podría decir que el derecho comunitario puede ser cuestionado a nivel interno a través de los órganos constitucionales. Y por eso cuando se avanza en un proceso de integración ha ocurrido lo mismo en la Unión Europea, digamos, cuando hay reacciones del Tribunal Constitucional alemán o del Tribunal Constitucional italiano o español, cuando no están de acuerdo con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lógicamente que hay una suerte de necesidad de interpretar en armonía el derecho nacional con el derecho regional, pero siempre prima ante cualquier norma interna el derecho internacional, perdón, el derecho de integración, el derecho comunitario, con excepción de esos casos que pueden surgir a nivel constitucional. Muchas gracias, doctor. Voy a plantear en este momento 3 preguntas porque nos siguen llegando varias. LFRP aduanero nos consulta, ¿puede un país renunciar de facto al proceso de integración? José Franco nos pregunta, ¿cómo funciona el principio de supremacía regional con otras ramas del derecho, como pueden ser los derechos humanos o el derecho laboral? Y Ricardo Torres nos consulta qué propuestas tiene para fortalecer o mejorar el sistema democrático y participativo de la región centroamericana. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias por las preguntas, también muy interesantes. En cuanto a la pregunta del RP aduanero y si los estados pueden renunciar de facto. No, como decía antes, los estados y los órganos están sujetos al principio de legalidad comunitaria y por lo tanto están obligados al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los tratados, en este caso, pues el convenio al régimen aduanero y arancelario centroamericano y a sus respectivos códigos aduaneros, ¿verdad? El código aduanero centroamericano y al reglamento al código aduanero centroamericano. Y si hay disposiciones obligatorias emanadas de los consejos de ministros, como puede ser el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, pues también tienen que sujetarse a esas disposiciones. Si renuncian de facto o incumplen de facto, obviamente estaríamos frente a una situación de incumplimiento por parte del Estado o de los órganos nacionales en cuanto a las normas comunitarias y pueden ejercitar los instrumentos jurisdiccionales correspondientes. En cuanto a la primacía del derecho de integración regional con respecto a los derechos humanos, vean, hay presupuestos esenciales del proceso de integración regional que están dibujados en el protocolo de Tegucigalpa. Y esos presupuestos son básicamente el presupuesto democrático, el presupuesto del cumplimiento de los y sujeción al cumplimiento de los derechos humanos, al fortalecimiento de la paz, de la libertad y del desarrollo de los pueblos de la región centroamericana. De manera tal que si hay dentro de los mecanismos o tratados originarios regionales, hay principios y valores constitucionales comunes que no solo están en los tratados regionales, sino que provienen de las diferentes constituciones políticas de cada país,
que también contienen esos mismos principios de respeto a la democracia, de respeto a los derechos humanos, igualmente puede invocarse la violación por parte de los ciudadanos centroamericanos ante los jueces nacionales o ante los tribunales, el tribunal regional, que sería la Corte Centroamericana de Justicia. Y existen mecanismos a nivel, digamos, del sistema en cuanto a adopción de medidas previas en caso de que un país, digamos, se salga del cumplimiento de estos estándares o presupuestos esenciales para cualquier proceso de integración regional. Y en cuanto a la tercera pregunta, ¿cuáles serían las propuestas en cuanto al fortalecimiento del orden democrático participativo? Bueno, aquí hay varios temas y bemoles interesantes. Lo primero es que el tratado marco de seguridad democrática para Centroamérica debe ser suscrito, a mi juicio, por todos los países miembros del sistema de la integración centroamericana. Como todos sabemos, tanto Panamá como Costa Rica han puesto algunas excepciones a las cláusulas, sobre todo referidas a la existencia o a la posibilidad de que existan referencias a la intervención de las Fuerzas Armadas, porque ese tratado marco de seguridad democrática sujeta el poder militar al poder civil y no a la inversa. Entonces, ese principio es fundamental respetarlo, o sea, respetar lo que contiene ese tratado. Y ahí también hay sistemas de alerta temprana cuando un Estado incumple los principios fundamentales de un régimen democrático. Y entonces, ahí lo ideal sería que la reunión de presidentes y el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, pues, adopten decisiones en base a lo que estipula el Tratado Marco de Seguridad Democrática. Y en cuanto al tema participativo, sí es muy importante la pregunta, porque sí se requiere una mayor intervención por parte de la sociedad civil a través del Comité Consultivo del SICA y el Comité Consultivo de la CIECA. En estos comités consultivos, que son órganos oficiales creados por los tratados, forman parte organizaciones regionales que representan diversos sectores como el laboral, el agrícola, el empresarial, el transportista, el indígena, etcétera, etcétera, y que tienen que tener representatividad por lo menos en 3 países de la región. Entonces, es muy importante para estos efectos fortalecer el comité consultivo de la sociedad civil en diferentes disciplinas y sobre todo hacerlos parte de este proceso tomador de decisiones, ¿verdad? Como ejemplo, cuando se adoptó la estrategia centroamericana de desarrollo rural territorial, que ahora es un reglamento regional del Consejo Agropecuario Centroamericano, se consultó a todas las organizaciones de base de la sociedad civil, y eso le da, por supuesto, mayor fortaleza a la adopción de los actos normativos regionales, como pueden ser los reglamentos comunitarios que tienen ese alcance general y son de aplicación obligatoria en todos sus elementos. Por eso es que en la Unión Europea, por ejemplo, en el Parlamento, cuando toman decisiones conjuntas entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros, también ahí participan el Comité Económico Social o el Comité de las Regiones y exponen sus argumentos cuando hay un proceso de adopción de actos normativos. Y esa es una forma de garantizar una participación más democrática en la toma de decisiones a nivel regional. Muchas gracias, doctor. Y vamos con el último bloque de preguntas. Agradecemos a quienes las han planteado y nos comprometemos que las que no se planteen se las debemos llegar al doctor Ulate para tener una retroalimentación vía escrita. Vamos con la siguiente. Marco Aurelio Peña nos consulta cuál es la frontera entre el derecho comunitario y el derecho de integración. Rafael Bonilla nos consulta si la pirámide de Kelsen establece que los tratados internacionales o similares están por encima del sistema jurídico de un país. ¿Deben los países suscribir sus acuerdos sin alguna traba o entrabamiento alguno? Nos consulta José.
Y Ricardo de León Borges nos consulta, ¿es viable la supranacionalidad en Centroamérica? Y comenta, eso porque el derecho comunitario no es aplicado como debería ser en un proceso integracionista. Las actuaciones de la Corte Centroamericana de Justicia y el Parlacen son limitadas por falta de supranacionalidad, nos indica. Estas serían las últimas consultas, doctor. Gracias por las consultas. Voy a comenzar por la última, supranacionalidad. En realidad la apreciación no es correcta. Si hay supranacionalidad, el derecho comunitario genera en los tratados constitucionales órganos con competencias supranacionales. Eso es así porque hay cláusulas constitucionales habilitantes, es decir, que autorizan la creación de órganos regionales con fines de integración para alcanzar objetivos y propósitos comunes a ese proceso de integración regional. Si no habláramos de supranacionalidad, entonces no estaríamos ante la posibilidad de que un Consejo de Ministros, como el Consejo de Ministros de Integración Económica o de Agricultura, adopten actos derivados, ¿verdad?, como reglamentos y resoluciones, y esos reglamentos y resoluciones no tengan que pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces ya ese es el aspecto más característico de la supranacionalidad. Segundo, la Corte Centroamericana de Justicia, las resoluciones que dicta son vinculantes, aunque no estén integrados todos los países. ¿Por qué? Porque a la Corte Centroamericana de Justicia se le otorgó la competencia interpretativa de los tratados regionales. Por ejemplo, la Corte Centroamericana señaló que la enmienda al protocolo de Guatemala en cuanto a la transferencia de competencias del Consejo el Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano resulta válida en sentido de que esas competencias son atribuidas al Consejo de Ministros de Integración Económica. Y cualquier interpretación que haga la Corte Centroamericana de Justicia sobre los tratados a nivel regional es vinculante para todos los países y nos afecta, aunque no seamos parte. La Sala Constitucional de Costa Rica ha dictado reiteradas sentencias, igual que las salas constitucionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, en el sentido de este reconocimiento del carácter supranacional de las competencias de los órganos del proceso de integración regional. En cuanto a los acuerdos, bueno, hay acuerdos que si se contraponen al derecho comunitario, en la aplicación del derecho regional o el derecho interno, lógicamente esos acuerdos habría que desaplicarlos y si se tiene duda, pues habría que hacer la consulta ante el órgano correspondiente, que son las salas constitucionales de cada país o bien la Corte Centroamericana de Justicia. Y en cuanto al umbral entre el derecho comunitario y el derecho de integración, pues yo diría que sí hay una diferencia muy importante porque el derecho de integración desde el punto de vista económico es un derecho que tiene sus raíces en un proceso de integración, sobre todo, digámoslo así, de primera base, en cuanto a que busca establecer, sobre todo, zonas de libre comercio entre diferentes países, ¿verdad? Puede haber una zona de libre comercio entre países y no necesariamente puede haber una unión aduanera o un mercado único. Cuando los tratados centroamericanos establecen que Centroamérica es una comunidad económica y política que aspira al proceso de integración regional y establece las bases para la consolidación de un mercado único, significa que estamos yendo más allá de una simple integración en lo económico, de una simple zona de libre comercio, sino que buscamos una integración más profunda a nivel global. Y por eso es que el protocolo de Tegucigalpa, el de Guatemala, el Tratado de Integración Social, entre otros, establecen subsistemas en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo ambiental, entre otros, y esto, pues obviamente entra a formar parte de un derecho comunitario más amplio. ¿Por qué la acepción derecho comunitario y derecho de integración?
Bueno, justamente porque buscamos consolidar jurídicamente una disciplina llamándola con el nombre que debe llamarse, ¿verdad? Que es el derecho comunitario regional que regula una comunidad de estados como comunidad de derecho. Muchas gracias, doctor. Siguen llegando más preguntas, pero por cuestión de tiempo se las vamos a hacer llegar. Nos quedamos con ese compromiso y le agradecemos al doctor Ulate siempre la diligencia que ha tenido para exponernos esta temática tan interesante y tan específica, pero tan importante de manejar y conocer. Te trasladamos también el saludo y el agradecimiento por las declaraciones de nuestra audiencia. Y con esto damos paso nuevamente a Annalisa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los participantes también por esas preguntas tan interesantes, ya usted dirá. Muchísimas gracias a todos ustedes que hayan participado en esta dinámica de interacción para comprender un poco más a profundidad esta temática tan interesante que el doctor Ulate nos ha presentado. Finalmente, estamos muy agradecidos con todos ustedes por estar presentes y especialmente agradecemos de nuevo a nuestro experto, el doctor Enrique Ulate, por impartir su conocimiento y análisis en la temática del derecho comunitario. Espero que esta mañana todos ustedes posean un mejor entendimiento y gracias por sus preguntas y por haberlas compartido. También quisiéramos recordarles a todos los participantes que esta es una serie de sesiones que estamos haciendo con CIECA y al momento de tener la participación de todos ustedes en las 3 sesiones se estará brindando un diploma de participación. Al finalizar la sesión también tenemos una encuesta a través de SurveyMonkey. Por favor, necesitamos que ustedes sean tan finos de completarla. Así que muchísimas gracias a todos ustedes en nombre de la Fundación y de CIECA por estar en este evento y nos volveremos a ver en la 3ª sesión en septiembre para el cierre de nuestras sesiones CIECA CAS. Muchísimas gracias a todos y que tengan buen día.